tal, chicos? Muy buenas tardes. Bueno, vamos ya a continuar con la clase. En este caso vamos a dejar los temas que quedan de ciudadanía para la siguiente. Vamos a continuar. A ver, la diapositiva. Ya, vamos a pasar a la materia de historia. Y bueno, si ustedes recuerdan, clases anteriores nosotros estuvimos hablando acerca de lo que era la cultura, la escritura, la religión, la organización social. ¿De qué grupo? De la Mesopotamia. ¿Verdad? Ahora nosotros vamos a pasar a hablar acerca de China y sus grandes aportes que han tenido hacia la humanidad. Vamos a hablar de China, de sus grandes aportes, y tenemos los pequeños estados. A ver, voy a ver si están uniendo un momento. Ya, bueno. En este caso, China, cuyo nombre significa país de en medio, es un extenso país que se encuentra en donde se encuentra en el centro oeste de Asia. Por el norte limita con Mongolia y el desierto de Gobi. Por el sur con Indochina y al este se encuentra el Mar Amarillo y el Océano Pacífico. Al este está el Tíbet. El origen racial de los chinos está en grupos precedentes de lo que se conoce como Asia Central y Mongolia. El territorio chino, por otro lado, ha sido agrícola por excelencia, pues cuenta con importantes ríos y también con constantes lluvias provocadas por los vientos monzones que mantienen inundadas grandes extensiones de terreno. Este tipo de clima ha creado condiciones idóneas para lo que es el cultivo del arroz y de otros cereales y verduras. En este contexto, varios pequeños estados culturalmente similares con frecuencia entraban en guerra por el dominio de la zona, pero también enfrentaban enemigos externos más lejanos atraídos por sus riquezas. Salieron a finales del segundo milenio antes de Cristo y dieron origen al Imperio Chino y a su primera dinastía. ¿Cuáles fueron estas dinastías del Imperio Chino? Tenemos la Shang, la Zhou y la Han. La Shang, que era la 2000 años antes de Cristo, esta se estableció en la ribera del río Huanghe y se le atribuye la invención de la escritura jeroglífica en China. Era un estado esclavista con comunidades agrarias dedicadas también a la caza, a la pesca y a la ganadería. El show de 1122 a 249, obviamente antes de Cristo, las principales características de esto, bueno, básicamente eran las siguientes. Un momento, por favor. Ya, ellos se sometieron a los pueblos de la dinastía Shang. Lograron la primera gran unificación con el rígido control de 36 provincias. Esta dinastía estableció la esclavitud contraída por deudas o delitos cometidos. Fueron los Zhou quienes construyeron la Gran Muralla China para defenderse de las invasiones extranjeras. La dinastía Han 206 a.C., esta dinastía configuró la nacionalidad china, se abocó a ejecutar obras civiles en beneficio del pueblo, se fortalecieron lo que son las administraciones jurídicas, económicas y militares, y el transporte vivió un gran auge con la construcción de caminos donde establecieron el gran camino de la seda. Bien. La decadencia de China inició hacia 2 siglos atrás de Cristo, a raíz de dos eventos importantes. Tenemos la invasión de los hunos y las grandes rebeliones campesinas producidas en los años 184 y 17 a.C. Su organización política. La antigua China tuvo un sistema de gobierno en muchos aspectos similares a otras civilizaciones antiguas.
El poder era ejercido por la sucesión familiar, o sea, por dinastía. Esto hizo que unas pocas familias se mantuvieran en el poder por siglos y que el gobierno fuese cada vez más centralizado que el monarca. El gobierno era teocrático. Esto es que el rey se consideraba representante de la divinidad en la tierra. Consideraban que ellos gobernaban a los hombres de acuerdo con el modelo de gobierno de los dioses en el cielo. Por eso los antiguos emperadores se les debía rendir obediencia y sumisión. Para poder gobernar sus cada vez más extensos territorios, los emperadores disponían de funcionarios pertenecientes a la aristocracia, llamados los mandarines, quienes dirigían la administración y la justicia. Sin embargo, la estructura estatal era tan rígida que los cambios se daban muy lentamente. Con respecto a la organización social, tenemos que, a pesar de haber sido un pueblo dado al intercambio comercial, la sociedad china se caracterizó por ser muy celosa en el resguardo de las tradiciones y el honor de las instituciones. Esa tradición también fue una forma de mantener el respeto por el orden social de las clases, de modo que la clase dominante se mantuviera en el poder y el pueblo se dedicara a sus labores en el campo, base de la riqueza de este imperio. Además de soportar el mayor peso en la productividad del imperio, llámese campesinos, artesanos, también pagaban los impuestos que sostenían al aparato gubernamental. A ver, un ratito que voy a agregar a los compañeros. Ya, como les decía, esto ayudaba a pagar bastantes cosas. En este caso, los esclavos eran empleados como servidumbre y mano de obra para el Estado. La cédula, la célula de la sociedad china antigua era la familia. Indistintamente a la clase social o a la pertenencia donde se involucra el respeto y la veneración hacia los mayores. La mujer se dedicaba a las actividades domésticas y solo ayudaba a la agricultura de ser necesaria su ayuda. Vamos a ver cómo eran las clases sociales de la antigua China. Tenemos al emperador, a la nobleza, a los mandarines, a los comerciantes, que estos se dividían en campesinos y los artesanos, o sea, que los mandaban, y a los esclavos. El emperador era considerado hijo del cielo y primer funcionario del imperio. La nobleza incluía a la familia imperial, los terratenientes del imperio y los jefes imperiales. Los mandarines, además de dirigir la administración e impartición de justicia, supervisaban lo que eran las labores agrícolas, eh, fijaban y recaudaban impuestos y emprendían obras de beneficio público. Los comerciantes comerciaban tanto por rutas terrestres como fluviales. Los campesinos formaban la gran masa de la población, eran explotados por las clases minoritarias y vivían prácticamente en calidad de esclavos y pagaban impuestos. Y los artesanos elaboraban cerámica, pinturas y esculturas, además que también pagaban impuestos. Y los esclavos a esta clase pertenecen los prisioneros de guerra, que era una forma de perdonarles la vida a ellos. O sea, así lo veían los chinos. Les decían, o sea, me imagino, que les proponía o mueres o te haces un esclavo de nosotros y nos vas a servir hasta que el día que mueras, pero no vas a morir tan rápido. Bueno, la economía china, esta es la principal actividad y la base de la civilización fue la agricultura. La agricultura era de subsistencia, es decir, producía para el consumo de su familia. Era poco lo que compraba o vendía. Además, la distribución de la tierra tendía a ser desigual. En ese contexto, la tierra tenía para el campesino una importancia tal que en esos tiempos de sequía o de malas cosechas preferían vender a un hijo antes que a un lote. Otras actividades económicas importantes para los chinos fueron la ganadería y también lo que es la artesanía.
La ganadería. Por los grandes pastizales que contaban, domesticaron ganado bovino, ovino y caprino. La artesanía. Ellos trabajaron en el metal, la cerámica, los textiles y aún en la actualidad son reconocidos con piezas muy valiosas de la cerámica y la seda china. La religión y su filosofía. Se practicaron lo que es el animismo. La práctica religiosa llegó a mezclarse con con la filosófica, que tuvo gran importancia desde la antigüedad. Sus más destacados filósofos fueron Lao Tse y Confucio. La obra de Confucio tiene ciertos parecidos con la obra de Sócrates, pues promovió la práctica del amor, la justicia, el respeto por las tradiciones y la autoridad, lo que era también la reverencia a los mayores, la sabiduría y la sinceridad. Una de las obras que expone su pensamiento es el Gran Estudio, de contenido ético, político y escrito por su discípulo Tiao Zhen después de la muerte de su maestro. La doctrina llamada confucianismo se convirtió en la religión oficial hasta el siglo VI y fue enseñada en las escuelas hasta el siglo XX. Con respecto a la cultura china, tenemos que entre los aportes de la cultura china al mundo podemos mencionar la astronomía, la matemática, la medicina, la tecnología. En el caso de la astronomía, elaboraron ellos mapas de los astros, predecían eclipses y anticipaban el paso de los cometas y conocieron los equinoccios. Las matemáticas, por otro lado, desarrollaron el cálculo y el álgebra, calculaban raíces cuadradas y cúbicas y encontraron la constante entre el diámetro de una circunferencia y la longitud con la invención del compás. También hoy es extendida la opinión de que el abaco, un instrumento de cálculo, fue inventado en China. La medicina desarrollaron la herbolaria, la acupuntura y disciplinas consideradas alternativas occidentales, en Occidente. Perdón. La tecnología. En el siglo I ya los chinos conocían el papel, el mismo que la imprenta en el siglo VIII, mucho antes que Gutenberg. La pólvora fue inventada por alquimistas chinos alrededor del siglo IV, a partir de la mezcla de carbón vegetal, salitre y azufre. Gracias a la pólvora, hacia el siglo XIII aparecieron los cañones en Europa. De 3 o 4 siglos antes que en Europa se mencionaba la existencia de la polaridad magnética, los chinos desarrollaron la brújula, colocando un imán dentro de un pez de madera que al ser colocado en el agua apuntaba hacia el norte. Uno de los secretos mejores guardados por los chinos fue el de la seda, tela producida a partir de la fibra elaborada por el gusano que lleva el mismo nombre. La historia de la seda empezó unos 1800 años antes de Cristo. Desde entonces, China exportó la tela sin revelar cómo se producía. Hasta existió un camino que comunicaba con el lejano oriente con Europa llamado la Ruta de la Seda, por el que transitaban mercaderes de todo el mundo. El arte, la arquitectura, construyeron templos, palacios, puentes, caminos, pero la obra de mayor importancia fue la Gran Muralla que aún hoy en día se conserva. También desarrollaron artesanías a partir del bronce, el hierro, el marfil y la porcelana. Ahora pasamos a otro lugar, el cual es la India. En la cordillera del Himalaya, en el centro-sur de Asia, nacen los ríos Ganges e Indo, que convierten un extenso territorio conocido como la península del Deccan, en una región propicia para la agricultura. Los periodos históricos tenemos, en este caso, el periodo Drávida, el periodo Ario y el Imperio. El periodo Drávida, de 3000 años antes de Cristo, el pueblo de los Drávidas, que ya contaba con cierto trabajo de civilización, habitaba la península. Estos practicaban la agricultura y la metalurgia del bronce. Alcanzaron un avanzado grado urbanístico,
con la construcción de ciudades como el Mohenjo-Dapa y el Harappa. El periodo Ario, por otro lado, tenemos que los indoeuropeos o arios, pueblos pastores provenientes de las llanuras del mar de Caspio, penetraron la península del Deccan durante el segundo milenio antes de Cristo. Los arios conquistaron las ciudades, estableciéndose anteriormente, y organizaban pequeños reinos, lo cual obstaculizó la unificación de los mismos hasta que el reino de Magadha dominó el centro y noreste de India y se convirtió en un estado centralizado y poderoso. El imperio, tras las conquistas de los persas y Macedonia entre los siglos IV y III a.C., en el año 321, el caudillo militar convirtió a la India en uno de los imperios con grandes obras de urbanización pujante y comercio de uso generalizado con su moneda. Vamos a ver acerca de una sociedad de castas en la India. En la antigua India se tiene a la sociedad que estaba estratificada de acuerdo a un criterio racial que se justificaba a través de la religión. Los arios introdujeron en la India una mitología según la cual el padre de esa civilización y creador de la primera dinastía fue Manu, cuyo código de leyes que llevaba su nombre prescribe una doctrina llamada Chatumbaya. El término Varya significa calor, de manera que el régimen sociopolítico dividía a la población en castas, de acuerdo al color de la piel, mientras los más blancos eran los más puros, mientras más oscuros, más impuros. Además, estaba justificada lo que era la esclavitud. Estos Chatumbiana forman parte de la religión que conocemos como el brahmanismo o hinduismo, que se extendió por casi todo el territorio de la antigua India hasta la actualidad. Tienen también lo que es la desigualdad y la exclusión. La división de castas en la antigua India era desigual y excluyente. En este orden social, los derechos y privilegios eran mayores en la parte alta de la pirámide social, en donde se ubicaban las castas más puras, los brahmanes y los chatrias, y disminuían hasta desaparecer en las castas inferiores o impuras de los sudras. Además, según la mitología hindú, las castas provienen de las partes del cuerpo de la divinidad, de los brahmanes, de la cabeza, de los chatrias, de los brazos, de los vaishyas y de la cintura de los sudras, en este caso de los pies. La desigualdad inmutable determinada por el nacimiento de una casta, la distribución desigual de los oficios también por estas mismas castas. Vamos a ver cómo era su economía. En este caso, en la antigua India, la actividad agropecuaria fue la base de la economía, siendo que cultivaron trigo, arroz, cebada, algodón y criaron ganado vacuno y porcino, y también desarrollaron la artesanía. Estas actividades contaron con esclavismo y sistemas de castas para su desarrollo, como en otras civilizaciones antiguas. También, por otro lado, sostuvieron intercambio comercial con pueblos de Euroasia y de África. Con respecto a la religión, ya se había hablado un poquito, en este caso el hinduismo no es una religión, sino un conjunto de cultos basados en los libros sagrados aportados por los arios, los Vedas, los Ramayana, además del código Manu, que establece organización de normas, de leyes de la antigua India. El hinduismo, o también conocido en ese entonces como el braísmo, tiene tres dioses principales: Brahma, el creador; Vishnu, el conservador que reencarnó varias veces; y la novena vez fue en Siddhartha Gautama, Buda, en el siglo V a.C., y Shiva, que es el legislador y justiciero. La doctrina Buda y el culto se desarrolló en torno a él, lo que se conoce como el budismo, religión establecida en la ciudad de Chandragupta. Ahora, ¿cuáles fueron los aportes culturales de esta cultura?
tenemos a la matemática y la astronomía y a la tecnología. En este caso, matemática, además de los conocimientos del álgebra y la trigonometría, India legó al mundo la notación posicional, empleando la cifra cero como un valor nulo. Hacia el siglo IV después de Cristo, en India se hicieron cálculos sobre lo que más adelante los griegos llamaron el número pi. Estos conocimientos fueron transmitidos a Occidente por los árabes a través de España e Italia en el medievo. En cuanto a la astronomía, la antigua India determinó que la Tierra giraba sobre su propio eje. Estableció un calendario de 12 meses y estudió los eclipses y midió el diámetro de la Luna. Con respecto a la tecnología, entre los siglos V y el siglo IV a.C., el valle del Indo ya se cultivaba algodón con fines textiles. Por otro lado, desarrollaron la industria del acero casi 2000 años antes que en Occidente. El arte, tenemos que el arte de la antigua India alcanzó un gran desarrollo en el siglo I a.C. Este arte se debe entender por la visión que tenían sobre el ser humano, que es una expresión de los sentidos, las emociones y el espíritu. La cultura, en este caso la escultura india, expresaba erotismo y voluptuosidad, a través de las imágenes relacionadas con la fertilidad femenina y de las relaciones sexuales. También eran muy frecuentes las imágenes de leones y de los elefantes. Arquitectura. En este caso tenían cuatro tipos de edificaciones principales, que eran templos subterráneos, eh, edificios circulares para guardar reliquias de santos, estructuras triangulares con la misma función que las de las estructuras, conjunto de monumentos ubicados antes de entrar a cualquier de las edificaciones anteriores, y en el Valle del Indo también desarrollaron la ingeniería hidráulica al diseñar un sistema de recolección de aguas residuales para inodoros y también para los alcantarillados. En la ciudad de Mergar se han encontrado ladrillos rudimentarios elaborados hacia el año 7000 a.C., mientras que piezas con consistencia cerámica se adoptarían en el siglo IV a.C. Se encontraron en las ruinas de Mojek y de Harappa. Vamos a ver acerca de Egipto y su legado. Tenemos que hacia el quinto milenio antes de Cristo, pequeñas poblaciones se formaron en las orillas del río Nilo, en el noreste de África, para aprovechar el agua y la fertilidad del suelo. Poco al seguir fue creando una gran civilización, siguiendo un proceso similar en lo de Mesopotamia. El Nilo era un recurso económico básico, pues hacía posible la agricultura, que junto con la ganadería era la base de la economía y además suministraba pesca y la planta de, en este caso, que crecía en esta orilla. El papiro se utilizaba para construir embarcaciones, elaborar cestas o confeccionar papel para escribir. El río era también el eje principal de comunicación de los productos agrícolas. Se intercambiaban por madera, metales, perfumes y otros productos de lujo de los ciudadanos y de las ciudades orientales. Y ahora, con respecto al ciclo de trabajo agrícola, tenemos que el río era una fuente de vida, solo era una estrecha franja de tierras que bordeaban el resto era desierto. Cada año, con las fuertes lluvias del verano, el río Nilo subía su nivel e inundaba sus orillas. Cuando las aguas se retiraban, dejaban húmedas las tierras de la orilla y también quedaban, en este caso, depositada una capa de limón negro que fertilizaba el suelo. Pero, a fin de aprovechar la tierra para la agricultura, hubo que controlar estas crecidas, donde se construyeron canales y diques para llevar el agua donde era necesario. Así se ampliaba la superficie cultivable y se evitaba que se transformaran zonas pantanosas e insalubres. En el ciclo de trabajo era regular: labrar la tierra después de la crecida del río, sembrar en el limo depositado y cosechar se cultivaban cereales, verduras y limo. Las labores se reiniciaban tras la siguiente crecida.
Con respecto a los periodos históricos, en este caso, con el desarrollo agrícola y la especialización del trabajo, algunas de las pequeñas comunidades instaladas en las orillas del Nilo fueron convirtiéndose en ciudades y estados que acabaron unificándose en grandes reinos. El Alto Egipto con capital en Tebas, el Bajo Egipto con la capital en Memphis. A partir del tercer milenio antes de Cristo se inició el periodo de esplendor de la civilización egipcia que perduró varios siglos. Este periodo se divide en tres etapas: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Cada etapa se asociaba con la unificación de Alta y Bajo Egipto y finalizaba con el periodo de inestabilidad y crisis donde la decadencia definitiva del Estado y la civilización no se produjo hasta finales, en este caso, del primer milenio antes de Cristo. Tenemos el Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo se unificaron los reinos del Alto Egipto y Bajo Egipto bajo la figura del rey o faraón, jefe político y religioso. La monarquía se consideró divina y la cultura egipcia empezó a ser conocida por otros pueblos. Prosperaron la economía y la cultura y se inició la escritura de jeroglíficos en esa época. Los faraones Keops, Kefren y Miserinos construyeron las pirámides de Gizeh. El Imperio Medio. Tras un periodo de inestabilidad y de luchas internas, el país se reunificó de nuevo e invadió otras tierras. El faraón Sesostris III alcanzó la máxima expansión territorial y se abrieron nuevas rutas comerciales hacia el próximo Oriente. Se realizaron obras de mejora en lo que eran las canalizaciones y drenajes y se fortificaron la frontera al norte y sur. Finalmente, los Hicsos, un pueblo procedente de Palestina, invadieron el país. El Imperio Nuevo. Durante este periodo se alcanzó la máxima expansión territorial, llegando hasta Nubia, Libia y Oriente Medio. Se construyeron muchos templos y los faraones fueron enterrados en el Valle de los Reyes. El momento de mayor esplendor se dio con la reina Hatshepsut, que fue un periodo de paz y de gran desarrollo económico. Y con respecto a la decadencia, tenemos que la decadencia de Egipto, con épocas de dominación extranjera, libros asirios y persas, macedonios y romanos, las conquistas del macedonio terminaron con la cultura egipcia clásica. En el año 30 a.C. pasó a ser una provincia romana. Con respecto a la organización política, tenemos que desde el antiguo, del Imperio Antiguo, en Egipto se estableció un gobierno monárquico teocrático a cargo del faraón, es decir, del rey, considerado el hijo del dios Sol y representante de la divinidad de la tierra. El pensamiento egipcio creía que el faraón mandaba de acuerdo con las leyes de los dioses en el cielo, por lo que su palabra no se podía contradecir, puesto que para preservar el carácter divino del gobierno, el faraón solo podía casarse y procrear con mujeres de su familia. El poder hereditario, por el que los miembros de una misma familia o dinastía gobernaron por largos periodos. El faraón era la ley. El incumplimiento de sus mandatos podía acarrear desde multas, azotes, encarcelamientos hasta la pena de muerte. Sin embargo, en las ciudades había tribunales de justicia que ejecutaban las órdenes del faraón. Los reyes también disponían de órdenes del faraón y disponían de un gran número de escribas y funcionarios para administrar los asuntos del reino. Además, el reino se organizó en provincias gobernadas por príncipes. La centralización absoluta del poder en las manos del faraón fue constante fuente de abusos por parte de los gobernantes. No pocas veces las clases inferiores manifestaron su descontento a través de las revueltas que ponían fin a determinadas dinastías en favor de otras. Su cultura con respecto a la escritura. Tenemos que, al igual que en Mesopotamia, la primera escritura conocida en Egipto fue la pictográfica. Posteriormente evolucionó como la cuneiforme
pero en lugar de ser esquemática adoptó una forma más compleja. La conocemos como la escritura jeroglífica. Los jeroglíficos se inscribían o pintaban en los muros de los edificios o en las estatuas y eran sagrados. En este caso tenían una gran perfección artística. En cambio, cuando se escribía sobre hojas hechas con papiro, los símbolos se dibujaban más rápidamente y con menos cuidado, lo que dio lugar a un tipo de escritura popular denominada eh, demótica. Bueno, y ahora con respecto a las matemáticas y la astronomía. Tenemos que la geometría, los egipcios sabían calcular problemas como el área de un triángulo, la de un trapecio o la de un círculo. Incluso conocían la aproximación del número pi. Además, se han encontrado textos en los que resuelven diferentes teoremas matemáticos. A principios del tercer milenio antes de Cristo, cálculos matemáticos y las observaciones astronómicas les permitieron establecer un calendario solar de 365 días, el primero de la historia, y dividir el día, además, en lo que nosotros conocemos como las 24 horas. Y bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Dejo de tomar la lista un momentito, por favor.